mis hermanos, qué bueno poder estar con ustedes, tener la palabra del día de hoy y ir avanzando un poco más en el estudio de lo que la palabra nos entrega. Hemos estado estudiando la palabra desde el Génesis hacia el futuro, hacia los días de Jesús y nuestros tiempos actuales. Para esto nosotros hemos tomado capítulos, llevamos ya unos cuantos capítulos avanzados y vamos a seguir hoy día desde el punto en que nos quedamos, desde el punto del Sinaí, en donde Israel casi vuelve al propósito original que Dios le había planteado. Para esto vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo que tenemos y vamos a también hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el capítulo anterior. Amén, vamos a orar. Abre tu corazón ahí, pídele al Señor que vaya guiando tu mente, tu corazón, tu vida, para que podamos ir a la revelación. Porque lo importante de esto no es tan solo la enseñanza que se entrega, sino que Dios nos revele sus propósitos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, este día que tú nos das. Este día, Señor, es un día especial por el hecho de que tú estás con nosotros, por el hecho de que tú nos revelas tu palabra. Todos los días, Señor Dios, contigo. Son días en donde hay una nueva oportunidad para tener tu revelación, tu amor, tu vida con nosotros. Por esto, yo te ruego que tú abras nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, tener estos tiempos y reservarlos, Señor Dios, para experimentar tu vida y revelación. Hay tanto que tú quieres enseñar, tanto que tú quieres revelar. Por esto yo te ruego que tú toques el corazón de tu Hijo, donde quiera que esté. Que toques, Señor Dios, la mente y corazón de todos tus hijos, Señor, que estén escuchando. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre amado. Amén. Amén. Seguimos con el propósito original de Dios. Lo que Dios siempre quiso es, cierto, tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Para esto el Señor tiene un pueblo. Para esto el Señor crea a Adán y Eva y empieza a hacernos prosperar en este propósito. Dentro de estos propósitos también vino el pecado, donde vimos que el hombre cambia su caminar. No está el caminar del hombre en el propósito de Dios cuando nace, pero el Señor lo restaura, lo va restaurando. Vimos también cómo Dios hace los pactos. Y dentro de estos pactos está Abraham. Y lo que hemos visto y que en el capítulo anterior también lo vimos, que Dios comienza a formar un pueblo. Y vamos a ver cómo el Señor lo hace. El Señor toma a un hombre llamado Abraham, hace un pacto con él y le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene a un hijo que es el hijo de la promesa. Este hijo se llama Isaac. Dios bendijo a Isaac con también una gran descendencia. Pero esta descendencia tiene propósito eterno. Recordemos que el objetivo de Dios estaba en alcanzar todas las naciones. Para esto, de Isaac nace Jacob. Jacob, un hombre que buscó siempre el propósito de Dios. Tuvo muchas caídas, como todo hombre, pero siempre buscó el propósito del Señor, que era la promesa de la gran familia del Señor, de hijos semejantes a Jesús. Y Dios en él empieza a cumplir este propósito, porque de él nacen 12 hijos varones, tuvo más hijos también, pero nace 12 hijos varones, que da el cumplimiento de las tribus de Israel. A propósito también, este hombre Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. La nación de Israel tiene el nombre de Jacob. De Jacob nace estos hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Gad, Benjamín. También nace José, también lo vimos, pero José no es tribu, producto de que él tuvo que renunciar a su familia para ser parte del gobierno del gobierno de Egipto y tuvo que llegar a ser hijo de Faraón. Pero el que le dice a su padre Jacob, le dice: te entrego a mis 2 hijos. No es que se lo entregó para que los criara, sino le dijo: la herencia que pertenecía a mí, ahora la deposito en estos 2 hijos, que son Efraín y Manasés. Aquí nacen las 12 tribus, en donde Leví no es considerada tribu, aunque sí por nombre, pero no territorialmente. El Señor los deja a ellos como sacerdotes. Vimos también por qué.
Porque en la experiencia del becerro de oro, cuando Moisés baja con el propósito de Dios también escrito en tablas, Leví no quiso participar del becerro de oro. Y por eso el Señor dice, ellos van a ser sacerdotes. Vemos también que Dios libra de la esclavitud con Moisés. Moisés es un prototipo de Jesucristo. Si podemos decir una sinopsis de Jesús, aquel que estaba en esclavitud, vino un hombre libre a salvarlos. Por lo tanto, Dios aquí en la época de Moisés entrega su palabra y saca la esclavitud del corazón de Israel. Eso es el propósito, y siempre ha querido Dios sacarnos de la esclavitud con sus mandamientos, con las tablas de la ley en esta etapa, pero la palabra entera y la revelación de Dios, ¿qué es lo que hace? Es sacar Egipto del corazón. Y eso es algo que Dios sigue haciendo con nosotros. Junto con Moisés llega el episodio de el Sinaí. Estuvimos a punto, esa es la realidad. Israel estuvo a punto de llegar al propósito original de nuevo, porque el Sinaí, el objetivo del Sinaí era que Israel pasase a ser un reino de sacerdotes. Completamente la nación entera sea un reino de sacerdotes, no tan solo los levitas. Dios no quería que solamente los levitas fuesen sacerdotes, sino que la nación pequeña, desde el más pequeño, sino la nación completa. Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios dijo, yo quiero que ustedes sean sacerdotes. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero ustedes vayan y suban este monte. Explicando un poco lo del capítulo anterior, este monte estaba lleno de fuego, había un gran temblor, un gran terremoto, e Israel tuvo miedo de llegar a la presencia manifiesta del Señor. Y aquí comete un grave error, porque ¿qué es lo que dice Israel? Le dice a Moisés, habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo. Ese fue el gran error. Tuvo temor de acercarse a la presencia manifiesta de Dios. Dios siempre quiere manifestarse a tu vida. Dios siempre quiere que Él te hable directamente. Dios también habla a través de personas, a través de pastores. Es más, Dios te habla a través de este mismo video que vamos a ver hoy día. Pero lo que Dios quiere siempre es Él hablarte directamente. Y si tú le temes a esto, estás en el mismo error de Israel. Que otro hable con Dios y que te cuente las cosas que Dios le dice a él. Eso también trae bendición, pero no es el objetivo principal. Dios es un Padre y quiere hablarte todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió con Israel en esta época? Cuando Israel no sube al Sinaí, se aplaza el propósito completo de Dios. Este día, el día del Sinaí, que cuando Dios desciende en fuego sobre el monte, también se le llama con otro nombre hebreo, que es Sabot, es el día de Sabot, que es el día de las es la fiesta de los 50 días. Desde ahí en adelante, este episodio del Sinaí se empieza a llamar Sabot. ¿Y Sabot qué es lo que significa? En griego, Pentecostés. No sé si te recuerdas de esa historia. Que dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y unánimes y vino el Espíritu Santo en forma de fuego. Se presentaron, dice, sobre ellos lenguas de fuego. Ese episodio que ocurrió en el día del Pentecostés estaba dado para este día del Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el episodio del Sinaí? Cuando Israel no quiso subir, el propósito se aplazó, pero no se canceló. Dios nunca va a cancelar sus planes. Dijimos en capítulos anteriores que Dios no tiene plan B. Siempre se hace el propósito de Dios. Pero el hombre lo que hace muchas veces con su negligencia, y me incluyo en esto, con nuestra negligencia, es aplazar las cosas que Dios tenía presupuestadas. Pero el plan de Dios no cambia nunca. Y lo va a cumplir hasta el último día. Pero el hombre en su propia vida puede cambiar los propósitos del Señor, pero no los propósitos eternos, no lo que Dios quiere, porque lo que Dios dice se cumple. Pero vuelvo a decir, el hombre en su vida personal, puede cambiar los propósitos del Señor. Porque debo decirte que el propósito de Dios es que tú seas parte de la familia del Señor, es que tú vivas la gloria de Dios, pero tú puedes cambiar en tu vida solamente ese propósito. Es más, mucha gente va al infierno sin que sea el propósito de Dios. Pero Dios tiene abierta la puerta para sus
propósitos. Entonces el hombre cambia su propio destino. Eso lo vimos también con la línea roja que se bifurcó del propósito del Señor a la decadencia del hombre. Pero como les digo, Dios siempre va a querer subir al estándar de Dios todas las cosas y todos nuestros caminos. Amén. Aquí nos quedamos en el capítulo anterior en lo que es el Sinaí. Si nosotros vemos en esta línea del tiempo, Sinaí, la historia del Sinaí estuvo casi de llegar a esta línea azul del propósito original de Dios. Y lamentablemente aquí viene una caída. Viene una triste caída. Debo decir que Israel nunca pudo llegar a volver a llegar a este punto. Vamos a ir viéndolo en los capítulos que siguen, que habían subidas, pero nunca una subida tan gloriosa como esta que acabamos de ver y estudiar en el capítulo anterior. Si avanzamos en el tiempo, un poco de tiempo solamente, Dios le dice a Moisés, yo quiero tener tiempos también con ellos. Dios simplemente no los deja a la deriva. Dios no dice, bueno, Israel no obedeció, por lo tanto yo me desentiendo. No, Israel tiene otra oportunidad y Dios pone el tabernáculo. Dios dice, Moisés, yo quiero reunirme contigo, porque él era el portador del pacto. El Señor quería que todos fuesen portadores del pacto, pero esto como no ocurrió, yo quiero reunirme contigo y esto iba a traer bendición al pueblo. Entonces, aquí digo algo. El tabernáculo y el futuro templo no eran propósito del Señor, sino que es una sinopsis de lo que Dios realmente quería, lo que somos nosotros ahora, templo del Espíritu. Tabernáculo y templo son una maqueta de lo que realmente Dios quería. Vamos a ver. El Señor manda a construir el tabernáculo, que es una carpa movible, porque el pueblo aquí era nómade, no estaba establecido en una ciudad. Y lo que Dios quiere es habitar en medio de su familia. Recordemos que el propósito del Señor es familia. Habitar en medio de su familia, tal como un padre. Guiarlos en el camino, hacerles conocer su voluntad, hablarles, sanarles, protegerles. Todo esto que yo acabo de decir está expresado en la palabra. ¿Cómo los guió el Señor? Por medio de una nube en el día y una columna de fuego de noche. Todo aquel que ha estado en el desierto, a mí me tocó vivir en Calama un tiempo, un par de meses, y me di cuenta de dos cosas. Que en el desierto el calor del sol es abrasador y en la noche el frío comienza realmente a calar los huesos. Yo que soy de Rancagua, también hay días fríos, pero en el desierto el frío y la temperatura baja considerablemente cuando cae la noche. No es solamente calor en el desierto, sino es mucho calor y mucho frío. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor? Una nube de día y una columna de fuego de noche que también brindaba sombra y calor. Aquí vemos el amor del Padre. Simplemente Dios no dijo, desobedecieron, así que los dejo a su suerte. Esto no es así. Un padre jamás haría esto, menos Dios. También dijimos que les hace conocer su voluntad. Esto funciona ¿de qué manera? De dos maneras, a través de la palabra y a través de la revelación que Dios da a través de Moisés cuando él entraba al tabernáculo. Esto sigue hasta el día de hoy. La palabra y la revelación están presentes, pero no a través de Moisés, sino a través de Jesús en nosotros. También dijimos la protección. Recordemos que hubieron guerras en esta época y hay una experiencia en donde Dios le dice a Moisés que alce los brazos. Y mientras Moisés alzaba los brazos, que esto es sinónimo de protección de Dios, Israel ganaba la batalla. En otras palabras, la fuerza del Señor está en nosotros y con nosotros, pero las batallas tenemos que librarlas nosotros. Pero sí, debemos tener claro que Dios está siempre con nosotros. Esta es lo que es el tabernáculo. Pero hoy nos vamos a basar enteramente en el tabernáculo. En lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, como vemos en esta imagen, tiene un patio exterior. Y dentro del tabernáculo está el lugar santo y mucho más adentro está el lugar santísimo. El tabernáculo está hecho de 3 partes, tal como nosotros. La palabra dice que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, desde ahora en adelante, en este capítulo y en el próximo, vamos a definir el tabernáculo como nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Es tan importante entender, mis hermanos, lo que es el tabernáculo y el templo que funcionan de la misma manera,
Es tan importante porque esto nos revela nuestra función de iglesia, nuestra función sacerdotal y nuestra función de hijos del Señor. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Muchas veces yo he escuchado que uno dice, estas cosas del tabernáculo y del templo son antiguas. Claro, claro que son antiguas. Pero ¿qué dice la palabra hoy? Vamos a leer un par de textos de la palabra hoy. Miren lo que dice. 1 Corintios 3:16. Vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué somos nosotros? Templo. 1 Pedro 2:4 dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y estos textos no son del Antiguo Testamento, sino que son del Nuevo Testamento, de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el templo somos hoy. Muchas veces yo he escuchado esto en ministraciones, somos templo. ¿Y qué dicen los hermanos? Amén, somos templo. Pero si yo pregunto, ¿cómo funcionaba el templo? Tal vez que muy pocos podrían responder. ¿De qué manera? ¿Cuál era la forma en que el templo era agradable a Dios? Tal vez que muy pocos hermanos podrían decir de esta manera. Las funciones sacerdotales eran así y así. Los utensilios del templo funcionaban para esto y esto otro. Hermanos, quiero darles ahora una revelación que está en la palabra y que seguramente muchos también lo conocen. Que este templo es una maqueta de lo que somos ahora. Todo arquitecto que quiera hacer una construcción debe entender el plano primero antes de construir. Y acá en el templo está el plano de la iglesia, el plano de lo que somos nosotros ahora. Si nosotros no entendemos el templo, no vamos a entender los funcionamientos sacerdotales que nosotros nos dice. Porque la palabra dice que nosotros somos instruidos como reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra. Y yo puedo decir, amén, gloria al Señor, que soy un sacerdote de Él. Pero si yo no entiendo la maqueta del sacerdocio, voy a errar muchas veces en la función. La palabra dice esto, pero en realidad la explicación y la maqueta de esto está en el templo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora no es una clase de historia. Lo que vamos a hacer con este modelo del tabernáculo no es explicar lo que es el altar de bronce, los utensilios del templo, la mesa, el lugar santo y punto. Sino que lo vamos a llevar a nuestra realidad de hoy. Por eso yo te pido que pongas mucha atención, porque cada lugar del templo está hecho como una maqueta de revelación para el día de hoy. Amén. Hoy día vamos a dedicarnos al patio exterior. La palabra dice que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. En el patio exterior, en esta imagen que vemos, todo el mundo podía entrar a este patio. Todos podían hacer uso de este patio. No estaba prohibido para nadie. A este patio podía entrar un egipcio, podía entrar, como vimos en capítulos anteriores, que había una ruta comercial. Si es que venía alguien de Europa o de Asia a comerciar hacia Israel, Dios dijo que ese patio era patrimonio de la humanidad. Toda la humanidad podía entrar a ese patio. Dios no restringió ese patio para absolutamente nadie. Si nosotros nos remontamos al futuro, muchos años, estamos hablando de cientos de años al futuro, ¿sabe lo que hizo Israel? Israel puso un muro de separación, porque a Israel no le gustaba que todo el mundo entrara a su templo, que nunca fue su templo, sino que era el templo de Dios. Entonces, ¿qué dijo Israel? Vamos a poner un muro con una puerta muy estrecha, en donde el hombre tenía que entrar justo, y puso un cartel en ese patio. Dice, todo aquel que no es judío o mujer y entra por esta puerta, sea muerto irremisiblemente. De ahí se llamó en el patio de los judíos y el patio de los gentiles. Los gentiles, los que no eran judíos, podían entrar al templo, pero hasta cierto lugar, hasta esa puerta. ¿Y dónde estaban todos los utensilios y todas las cosas del templo? Detrás de esa puerta. Por lo tanto, el gentil debía mirar desde la puerta hacia adentro, pero no podía participar de ello. Yo les hago una pregunta. ¿Ese muro estaba en el plano original? La respuesta es no.
Dios no mandó a construir ese muro. Ese muro lo puso Satanás en el templo. Ese muro de división. Y no es que Satanás tomó ladrillo por ladrillo y lo construyó, sino que Satanás puso este pensamiento en el corazón de los hombres, en la frialdad y dureza del corazón de los hombres. Y este patio era patrimonio de toda la humanidad, y que plantó el orgullo en el pueblo de Israel y dijeron: vamos a hacer un muro para que no entren. No podemos transgredir la ley de Dios, que Dios dijo que este patio entraban todos, pero vamos a poner un muro para que nosotros podamos tener nuestro lugar íntimo. Mis hermanos, aquí viene la primera enseñanza del tabernáculo, ahora expresada en la iglesia. La iglesia tiene las puertas abiertas para todos. En el momento en que yo hago un culto de élite, un culto en donde solamente puede participar ciertas personas, estoy cayendo en el mismo juego de Israel. Si nosotros le cerramos las puertas, y me refiero a que puede entrar una prostituta a la iglesia, puede entrar tal vez alguien conocido como ladrón o drogadicto, puede entrar también una persona a la congregación, y el Señor tiene que tratar nuestro corazón con esto. Puede entrar cualquier tipo de personas, tal vez una persona conocida como un gran estafador y ladrón, y entra a un culto. ¿Qué haría uno? Este tipo no puede entrar a la congregación. Estamos haciendo exactamente lo mismo que ocurrió en Israel, porque recordemos que esa maqueta del templo hoy día somos nosotros. Por lo tanto, este patio exterior es la cara visible de la iglesia, es la cara que todo el mundo debe ver, es lo que está en el exterior de la iglesia. Hay lugares internos, lugares secretos, que es el lugar santo, pero eso lo vamos a ver en otros capítulos. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia está abierta para todos, para todos. No hay nadie que quede afuera de la iglesia, y la iglesia debe acoger y recibir. Si no acogemos y recibimos a los hermanos, a todo aquel que llega, por más sucio, por más, poniendo algún ejemplo, más maloliente que llegue a la congregación, la iglesia debe recibirlo con amor. Porque el patio, el lugar donde todos podían entrar, está hecho como patrimonio para la humanidad. ¿Qué ocurría en este patio? Vamos a empezar a analizarlo, pero aquí yo quiero que tú lo veas no como una clase de historia del templo antiguo, sino como la iglesia de hoy, y que te vayas examinando a ti mismo si tú tienes estas actitudes o no. Si no las tienes, es tiempo de cambiarlas para ir al propósito de Dios. En la puerta principal, cuando se entraba a este patio exterior, en esa puerta, estamos hablando de 1 o 2 metros, digamos, 1 o 2 pasos podríamos decir, se hacía el sacrificio por el perdón de los pecados. Era la puerta inicial. Alguien cruzaba por lo que se llamaba los atrios y entraba al lugar, y lo primero que veía era al sumo sacerdote y a los levitas ofreciendo el sacrificio por el perdón de los pecados. Hermanos, el perdón es parte de la cara visible de la iglesia. El ser perdonado y el perdonar. Si tú, como hijo del Señor, dices: esta situación que ocurrió yo no la puedo perdonar, estás poniendo un muro de separación. Porque ¿qué es lo que ocurrió en Israel? Ese muro que dividía el patio de los judíos y de los gentiles, ¿dónde puso el perdón de los pecados? Lo puso detrás del muro, en el lado de los judíos. Ahí lo puso. Por lo tanto, uno puede decir: sí, yo puedo perdonarles estas cosas entre mis íntimos. No, el Señor dice: perdone siempre. Y si usted cometió un error, vaya y reconcíliese siempre. No tan solo con los que usted conoce. Por eso la palabra dice: si tú vas a dar tu ofrenda, si tú vas a entrar a adorar al Señor, primero ve y reconcíliate con tu hermano, y luego entrega tu ofrenda. Luego se parte del culto, si podemos decir. La reconciliación es la puerta inicial, es el primer paso que uno da, y siempre tiene que estar el perdón. Nosotros necesitamos perdonar y ser perdonados siempre. Amén. Por lo tanto, aquí estaba el patio exterior. Los sacrificios por el pecado funcionaban de esta manera. Voy a explicar un poco cómo funcionaba esto. Si es que alguien pecaba,
el hombre tenía que tomar un cordero y llevarlo donde el sumo sacerdote y decir, yo pequé, yo hice esto, ahí mencionaba las cosas ante Dios. Y venía el sumo sacerdote y ponía su mano en la cabeza del cordero y la ponía en la cabeza de la persona que había pecado. Y hacía una oración y decía, ahora tus pecados, a través del sumo sacerdote, desde esta mano hacia la mano de la cabeza, ahora tus pecados son traspasados a este cordero. Este cordero, que tenía muchos años de vida, hoy día muere por tu pecado. Le hacía responsable al hombre ese pecado producto de la muerte de este cordero. Y el levita venía, y el sumo sacerdote, y cortaba el cuello del cordero, tomaba de esta sangre y la esparcía sobre la persona que había pecado. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús se entregó como cordero y que nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Esto que estaba pasando en la puerta inicial era una profecía del sacrificio de Jesús. El hombre debía entrar con un cordero y tenía que traerlo al hombro. Tenía todo el mundo en Israel en esa etapa que veía a un hombre con un cordero amarrado de sus pies, aquí en el hombro, caminando con el cordero. Todo el mundo decía, él pecó ante el Señor. Y la humildad del hombre era, yo pequé, yo llevo este cordero para reconciliarme con Dios. Este pobre va a morir por mi falta. Entonces, por eso la palabra en el futuro dice que nosotros debemos confesar los pecados unos a los otros. Y dice que la sangre de Jesús nos limpia. Esto está en Primera de Pedro. Debemos confesar nuestros pecados. Pero esto viene desde acá, desde la maqueta. Si alguien no confiesa, si alguien dice, no, yo y Dios solamente, yo no confieso, estamos faltando a la maqueta. Si nos damos cuenta de todas las enseñanzas del Señor con respecto a la confesión de pecados, que no es tan solo confesarle a Dios, sino que haya un tercero, viene directamente de la maqueta oficial, si podemos decirlo de alguna manera, que todo el mundo vea que yo he sido perdonado primero y que tengo un corazón perdonador. Una iglesia que no perdona y que no se reconcilia es una iglesia que no es templo. Es una iglesia que está faltando a su sacerdote. Porque recordemos que, como está en esta imagen, el sumo sacerdote y el levita hacían este trabajo. ¿Quién es hoy el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es el levita? Nosotros. Por lo tanto, aquí está la confesión entre yo, Dios y la persona que ha pecado. Y aquel que ejerce también la función de cubrir es el levita, producto de la unción que tenía el sumo sacerdote, que en este caso es Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, la confesión de pecados es parte del propósito del Señor para la iglesia. No es tan solo exponer tu vida y experimentar una sanidad de índole psicológica, tal vez. No, es sanidad espiritual y es vida para Dios. Por eso Dios habla acerca del perdón. Por eso sus discípulos le dicen, Señor, entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7, porque 7 era el número perfecto. ¿Y qué le dice el Señor? 70 veces 7. Debes perdonar. En otras palabras, perdona todo el tiempo. No dejes que pase ni un segundo sin que tú perdones. Porque esa es la cara visible. Todo el mundo debe verte a ti como un hombre perdonador y un hombre que pide perdón. Si tú eres sacerdote de Dios hoy día, tienes esta función. Todo aquel que dice, yo no perdono, está desconociendo su labor sacerdotal en el plano original del propósito de Dios. Con esto que el Señor nos muestra, podemos darnos cuenta de muchas cosas que están en la palabra, pero Dios la lleva desde este momento hasta nuestra realidad actual. Por lo tanto, te invito, hermano, a perdonar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 2 sacrificios en el patio. Si nosotros avanzamos en este patio, hay otro lugar que también era patrimonio de todos. Esto ocurría a vista y paciencia de todos. Estaba un lugar que era el altar de bronce, que también se hacían sacrificios allí. Allí ardía continuamente un sacrificio que se presentaba por la mañana y otro por la tarde. Uno a las 6 de la mañana aproximadamente.
y otro a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando salía el sol y cuando se ponía el sol. Eran 2 sacrificios. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia tiene con el sacrificio que vimos en la entrada de la puerta? Tiene una diferencia realmente importante. Porque el primer sacrificio, el que estaba a la entrada de la puerta, era un sacrificio por el pecado. Era un sacrificio que ocurría cuando yo pecaba. Pero este altar de bronce que está aquí, que tenía 2 sacrificios, no tenía nada que ver con el pecado. No tenía absolutamente nada que ver con el pecado. Esto era lo que hoy día nosotros lo vemos como proyección de las cosas del Señor. Esto es tu adoración, tus tiempos con Dios. No tiene nada que ver con el pecado. No tiene que ver con el decir, Señor, perdóname porque hice esto y lo confieso ante alguien. Esto tiene que ver con tu adoración propia. Por lo tanto, si a alguien le cuesta adorar a Dios en su lugar íntimo, ya sea su pieza, un lugar específico o en cualquier momento, está perdiendo este sacrificio. Este sacrificio que era el altar de bronce también se llama sacrificio de olor fragante. Cada vez que tú leas en la palabra que dice olor fragante, está hablando de este sacrificio. Es un sacrificio, si podemos ejemplificarlo, que Dios huele este sacrificio y huele a perfume, huele a fragancia para Dios. En cambio, el otro sacrificio de la puerta no es de olor fragante, porque tiene que morir alguien para esto, tiene que alguien pagar por esto, pero esto es de olor fragante. ¿Cuál es este sacrificio hoy? Que no tiene que ver con el pecado. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre? Esto queda en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando se termina de construir el templo y se va a hacer el primer sacrificio, en este altar estaba puesta la leña. Estaba todo listo para empezar el sacrificio que un sacerdote iba a encender con un fuego, digamos, de él. Pero mire lo que dice. Dice, cuando Salomón acabó de orar, aquí se termina el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y el sacrificio, o sea, el animal que estaba puesto ahí. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Te hago una pregunta. ¿Quién encendió este fuego? ¿Lo encendió un sacerdote? ¿Una persona? Este fuego descendió directamente del cielo. Y ese leño, con el animal que estaba puesto encima, se quemó producto del fuego de Dios. Este fuego no lo encendió una persona. Este fuego partió desde el cielo. Y el Señor también en su palabra enseña acerca de este fuego. Y mire lo que dice. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Por qué lo encendió Dios? Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote? No encender el fuego, sino mantenerlo vivo. Este fuego del altar el Señor lo mantuvo vivo. Y debo decir que aquí uno lo ve hermoso esto. Pero, ¿qué pasaba en un día de lluvia, por ejemplo? Recordemos que ese altar quedaba en el patio. Este altar no estaba bajo techo, quedaba en el patio. Entonces, en un día de lluvia, ¿qué hacemos? Bueno, según la tradición, esto no está en la Biblia, según la tradición dice que se ponía una carpa gigante para evitar que el agua cayera, pero eso daba mucho trabajo, daba harto trabajo. No se vaya a apagar este fuego. Si este fuego se apagaba, significaba que la gloria del Señor se iba sobre el lugar. Por lo tanto, ofrecía trabajo. Tal vez a las 3 de la mañana había un sacerdote y miraba que se estaba haciendo ceniza, tenía que poner leños, tenía que poner nuevo combustible que podía ser grosura de animales. A las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, los sacerdotes debían estar pendientes. Habían sacerdotes encargados de esto. Era un fuego que y esta es tu función sacerdotal, mi hermano, en la iglesia, mantener este fuego encendido. Por esto es tan importante el apóstol Pablo. El apóstol Pablo,
entiende esto porque él dice, la palabra dice que él era fariseo, entendido de la palabra, y el Señor le revela y le dice, esa maqueta que está ahí es hoy día nuestra vida espiritual. Y vamos a ver lo que Pablo dice. En 2 de Timoteo 1:6, mira lo que dice, por lo tanto aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto ocurrió después del bautismo a Timoteo. La imposición de manos, ¿qué fue? Fue la transferencia del Espíritu Santo que Dios encendió en Pablo hacia Timoteo. Por lo tanto, si tú te bautizaste, tú tienes el fuego encendido. Pero te hago una pregunta. ¿El fuego se puede apagar? ¿Cuál es la orientación que da Pablo aquí? Aviva el fuego. No lo usa tan solo como una expresión poética, sino que él entiende, mirando el tabernáculo, antiguamente él mismo, ponía leños en ese altar. Pero ahora con la revelación del Señor, él dice, ese leño que yo siempre lo puse mecánicamente para que el fuego no se apagara, hoy día ese fuego está aquí en mi interior y yo debo avivarlo todo el tiempo. También Pablo insiste en esto en la carta a Tesalonicenses. Dice, no apaguéis al Espíritu. Este fuego que descendió del cielo en aquel día en el templo de Salomón, Pablo dice, este es el mismo fuego que descendió a mi vida. Por lo tanto, no lo apague. Su función es avivar este fuego continuamente. Insiste aún más en Romanos capítulo 12, desde el 1, dice, así que hermano, os ruego, mire las palabras que usa, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y aquí la palabra agradable a Dios usa el concepto del olor fragante, del sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no se refiere al culto del día domingo, sino que se refiere a tu culto personal de todos los días. Por lo tanto, si podemos hacer un resumen de este altar que está en el patio, que hoy día está en tu vida y que tiene que estar a vista de todo el mundo, es esto, es el sacrificio que no tiene que ver con tu pecado. Es el sacrificio en donde tú te levantas en la mañana y dices, Señor, yo te adoro, te glorifico porque este día es tuyo, Señor. Y comienzas a adorar, comienzas a cantar al Señor, lees la palabra y dices, Señor, yo soy tu hijo y yo te amo. Ese es el altar de bronce. Es tu adoración, es tu alabanza, es tu obediencia, es tu santidad diaria, es tu cántico y es tu gratitud. Todo esto es el altar de bronce. Eres quejumbroso, eso apaga el fuego del Espíritu. Vives en pecado, apaga el fuego del Espíritu. No adoras, no alabas al Señor, eso apaga el fuego del Espíritu. Tomas la palabra para tu propia conciencia y no haces lo que está en la palabra, sino lo que te conviene, eso apaga el fuego del Espíritu. Tu oficio de sacerdote es poner todo el tiempo un leño más. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Estás tal vez en tu trabajo. Ahí no puedes cantar, no puedes hacer muchas cosas, tal vez. En mi caso, que yo soy profesor, yo tengo que hacer las clases. Pero tal vez termina la clase y yo tengo conciencia de Dios. Esto se crea. Tengo conciencia de Dios y yo digo cuando salgo de la sala, gracias Señor. Gracias Señor, lo hice lo mejor posible, como que si estuvieses tú sentado en ese banco. Ahí acabo de poner un leño. Después me toca otra clase, tal vez, voy a almorzar. Y que digo, gracias Señor, porque esto es tu provisión. Esto tú lo entregas al Señor Dios en tu amor para mí. Acabo de poner otro leño, porque el fuego no se apaga. Después tal vez me toca ir a la casa, tomo el auto y en la radio tal vez pongo una alabanza. O tal vez estoy escuchando las noticias en la radio o cualquier cosa. Pero mi corazón dice, Señor, este día es tuyo, gracias por haberlo vivido. Ese es un corazón sacerdotal que pone todo el tiempo el leño. Y no se refiere a una gran oración, sino que tener conciencia de Dios todo el tiempo con estas cosas que están aquí. Adoración, alabanza, obediencia, santidad, cántico y gratitud. Ese es tu culto racional. No es que tan solo hagas un culto en la mañana o al final del día.
siempre ten un fuego puesto y ardiendo en tu vida. Y esto no es difícil. ¿Cuándo se hace difícil? Cuando no lo practico. Pero yo hoy día te invito a poner todos los días un leño en ese altar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando ese altar está encendido todo el tiempo, el sacrificio que se hace atrás en la puerta no se hace tan seguido. ¿Qué es lo que Dios quiere? A Dios no le agrada ese tipo de sacrificio. Ese sacrificio de Señor, perdóname porque pequé, hice esto, vi esta situación, participé de esto que no te agrada. El Señor te perdona. Pero el objetivo de Dios no es perdonarte todo el tiempo, sino que el objetivo de Dios es este. Es que tú tengas un sacrificio y una comunión constante con el Señor. Este es el sacrificio, como la palabra dice que es el sacrificio de Abel, es el sacrificio que hizo Noé. Si se recuerdan, cuando termina el diluvio, Noé es un sacrificio, no porque pecó, sino porque dice, Señor, gracias, porque me libraste de esta catástrofe. Y dice que Dios sintió el olor aplacador. Esto es olor fragante. El sacrificio que hizo Abraham, por ejemplo, con su hijo. El sacrificio que muchas veces después hace el rey David. Y el más sublime, el sacrificio de Jesús. Jesús fue un sacrificio sin pecado. Eso dice la palabra. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es el de olor fragante. No es tan solo el del pecado. Este sacrificio de la puerta lo hizo Jesús, pero por nuestros pecados, no por los propios. Por lo tanto, mi hermano, que abunde tu sacrificio de obediencia, alabanza, y que vaya disminuyendo este sacrificio que se hacía en la puerta, que era un sacrificio desagradable, pero Dios en su amor lo hacía. Tenemos también un tercer elemento que es el cuchillo del sacrificio. En estos dos sacrificios, en el de la puerta y en el del altar, se debía poner un animal, cortar un animal. En la puerta debía degollarse el animal, tomar la sangre y rociarla. Por eso la palabra dice que somos cubiertos con la sangre de Jesús. Por eso la palabra dice en el Apocalipsis, cuando descienda Jesús, dice que su vestidura era una túnica, dice, empapada en sangre. Se refiere a esto específicamente, vestiduras sacerdotales. Pero los dos sacrificios contaban con un cuchillo. Este cuchillo era de 2 filos. Era para cortar y también para desgarrar. Funcionaba de 2 maneras este cuchillo. ¿Y cómo se le decía a este cuchillo? Se le llamaba la espada de 2 filos. No sé, tú tal vez que conoces la Biblia, tal vez que está llegando un texto que también dice Pablo. Con este cuchillo dice que se tomaba el animal, se le sacaba la piel, las vísceras y la grosura se sacaba aparte, quedaba el músculo al descubierto, a la vista de todos, y se ponía ahí en el fuego. Se refiere al altar, al sacrificio de olor fragante. Todas las vísceras en donde estaba el estiércol del animal se quemaba afuera del patio. Pero todo lo magro, si podemos decir, se quedaba como sacrificio del altar. Este eres tú, mi hermano. Este altar eres tú. Pablo lo dice, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, en donde el Señor toma un cuchillo en nuestra vida y empieza a cortar la grosura, que es la grasa, el agregado, las tradiciones, nuestras cosas que están puestas en nuestra vida que no son agradables al Señor. Y dice que las vísceras, donde está el estiércol del animal, lo quema afuera. Esto es nuestro pecado. El Señor lo toma y lo saca y pone ante Dios este sacrificio de olor fragante, que es el músculo solo, sin ningún agregado. Eso es lo que quiere Dios de ti. Dios saca cosas de tu carácter, de tu personalidad, situaciones de pecado, cosas pasadas, para presentar a Dios a alguien limpio y puro como Dios quiere de ti. Pero ¿qué es este cuchillo? Miren lo que dice también Pablo. Pablo refleja esto, mirando este cuchillo en el templo, ahora lo mira a la luz de las cosas espirituales. Dice, porque la palabra de Dios, se refiere a la Biblia, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, se refiere a este cuchillo del sacrificio, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué dice los tuétanos? Se habla de alma y espíritu. Porque está dando el símil
entiende las dos cosas, el alma y el espíritu. El alma son las coyunturas y el espíritu son los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Es la juntura entre dos huesos. El hueso del animal no podía quebrarse. Este cuchillo era especial, tenía una forma un poco curva, que se metía dentro de la juntura de los huesos y desgarraba para que el hueso no sea quebrado. Entonces dice, este cuchillo que se ocupaba en el templo como una maqueta, hoy día es la palabra, es la revelación de la Biblia. Dice, y discierne. La palabra discernir, aquí se tradujo como discernir, pero la palabra exacta es y corta. Dice, y corta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas quedan desnudas, como dijimos en el texto. Le saca la piel y queda la carne, el músculo solo. Quedan desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál era el cuchillo del sacrificio? ¿Cuál es el cuchillo de tu alabanza? ¿Cuál es el cuchillo de tu santidad? ¿Cuál es el cuchillo que moldea tu carácter? ¿Y cuál es el cuchillo por el cual yo debo enfrentarme a la vez cuando yo peco y confieso mi pecado? Es la palabra. La palabra del Señor es el cuchillo del sacrificio. Por lo tanto, mis hermanos, que tu adoración sea con la palabra. Que tu obediencia sea no a las cosas que tú consideras bonitas, sino a lo que la palabra dice. Si alguien pasa a llevar la palabra, está, si podemos decir, haciendo un sacrificio sin este cuchillo que discierne y corta. Si alguien confiesa sus pecados a su manera y no según la palabra, tampoco ese sacrificio es válido ante el Señor, porque ese cuchillo, ese utensilio era el que Dios usaba para el perdón de los pecados. Y también es el mismo cuchillo, si se dan cuenta, es el mismo símil de la palabra, y ese mismo cuchillo lo usaba también para el sacrificio de olor fragante. Según la palabra se confiesa el pecado. Mucha gente dice, es que yo no lo confieso el pecado a la gente porque me da vergüenza, así que yo lo hago solo con Dios. ¿Qué dice la palabra en Juan? Dice que debemos confesar los pecados y hacerlo los unos a los otros también, dice la palabra. Porque ese cuchillo es el de la palabra y si lo dice así, lo cumplimos. Tu adoración y tu vida debe estar en santidad. Por eso la palabra dice que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. En otras palabras, en espíritu y en la palabra, o el espíritu de la palabra. La palabra debe abundar en tu vida, en tu adoración y en todo lo que rodea tu día, mi hermano. Hay un cuarto elemento, que es el lavacro. Si lo vemos aquí en esta imagen, tenía dos fuentes. Una fuente era para lavarse las manos y la cara, y otra fuente que está abajo en los pies era para lavarse los pies. El sacerdote debía mirarse, porque con estos dos sacrificios tal vez quedaba ensangrentado en las manos, en los pies, en la cara. Aquí el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo y el Señor dijo que todo aquel que entra al lugar santísimo, ¿cómo lo va a hacer? Limpio de manos, limpio de rostro y limpio de pies. Por lo tanto el Señor, ¿qué es lo que dice? Usted se va a mirar en el lavacro. Por eso había un agua y el fondo de este lavacro era también de bronce pero pulido, como un espejo. Entonces dice, usted se va a mirar en el agua y el reflejo le va a mostrar si tiene sangre o suciedad en sus manos y se va a limpiar en esa agua y los pies también los va a limpiar. Esta es una maqueta hoy día. ¿De qué cosa? Vamos a leer en Santiago. La palabra en Santiago revela esto. Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida de cómo era. Mas el que mira, y aquí hace el símil, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está haciendo un símil también con este lavacro. Mírate en la palabra. Analiza tu vida en la palabra. La Biblia no es un texto de historia.
de la historia de un pueblo, sino que la Biblia es un espejo, mi hermano. Si nosotros no tenemos espejo, yo en este momento, bueno, antes de hacer este video yo me miré al espejo, ya por tener una buena presentación, que dije, no tendré el suéter tal vez una mancha, o tal vez una mancha en la cara. Si yo no tuviese espejo, podría presentarme tal vez con una tremenda mancha en la cara, o una raya en la cara, qué sé yo, y no me hubiese dado cuenta. Y tal vez así andamos en la vida, con un rostro sucio, porque no podemos vernos el rostro. Pero sí el espejo te revela la suciedad que hay en nosotros. Tal vez mucha gente dice, yo no he hecho nada malo. Pero ¿qué dice la palabra? Ninguna, por ejemplo, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. ¿Digo palabras dañinas? Sí. Entonces sí has hecho algo malo. Y el Señor aquí empieza a limpiar nuestra vida. Este lavacro es mirarnos a nosotros a través de un espejo. Por eso Pablo también utiliza esta imagen mirando el templo. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, este lavacro, ¿qué es? Examinarse a uno mismo a través de la palabra. A través de la palabra. La palabra dice, por ejemplo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y tal vez que tú estás enojado o enojada con tu esposo, con la persona que sea, una semana entera. En este mismo instante te mostré un espejo. Y te mostré una suciedad que tú no habías visto. Por ejemplo, y alguien dice, Señor, esto yo lo hago como de costumbre. Cuando me enojo con mi esposa o me enojo con mi esposo, yo me duermo para un lado y él se duerme para el otro. Y estamos 3 días enojados. ¿Qué dice la palabra? Que no se ponga el sol. Ahí te presento un espejo. Pero la responsabilidad tuya es limpiarte. Hay 2 posibilidades acá. Que tú digas, yo soy así, pero no, es que no. Ahí la suciedad va a permanecer. Y si tú dices, esto es necesario, Señor, porque tú me conoces mejor que yo, por lo tanto me comprometo, Señor, a cada vez que me enoje, cambiar esta situación y reconciliarme antes de que se ponga el sol. Por ejemplo, ahí te presento un espejo. Por eso la Biblia es tan perfecta, porque no es tan solo una palabra inspiradora, sino que es un espejo que te muestra la verdad que Dios quiere de ti y que nos saca a la luz, nos deja al descubierto como este cuchillo, que muchas veces yo en la palabra he dicho, esto yo lo he hecho siempre y no sabía que estaba mal. Eso es lo que hace la palabra, nos muestra tal vez como en un espejo la suciedad, o abre nuestra vida y nos saca desde adentro lo que es fragante para Dios. Esto, mi hermano, es solamente el patio, y vamos a llegar hasta aquí. Es solamente el patio, esta es la cara visible. En otras palabras, ¿qué debe ser visible a todos? El perdón, el perdonar y ser perdonado. Tu adoración, tu alabanza, tu santidad, todo el mundo debe verla. Y también la palabra en tu boca y en tu vida. Esto es lo que todo el mundo debe ver. Amén, vamos a dejar esta parte hasta aquí. La próxima semana vamos a ver qué es lo que pasa en la intimidad de la iglesia o en la intimidad de tu vida, que es el lugar santo. Pero esto, mi hermano, yo ruego al Señor, y he rogado antes de hacer este video, que el Señor te revele el funcionamiento tuyo como sacerdote y como templo del Espíritu. Amén. Si esto abunda, mis hermanos, vamos a hacer una iglesia gloriosa. Si esto está constante en nuestra vida, el pedir perdón, el tener este lugar fragante en nuestra vida y en nuestra iglesia, y el limpiar nuestras suciedades en el agua del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser una iglesia gloriosa. Amén. Por eso la palabra dice que Jesús lavó a su iglesia, dice, mediante el lavamiento de aguas por la palabra. ¿Qué es lo que dice? El lavamiento de aguas lo representa ¿en qué? En la palabra. La palabra te lava, mi hermano. La palabra no es un dedo acusador que te dice tú estás mal y pecaste y te vas a ir al infierno. Eso no es la palabra.
La palabra es agua que limpia, es espejo que muestra y es cuchillo que abre. Eso es la palabra, mis hermanos. Y espero que el Señor te siga revelando esto en los días que vienen. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, fluye tú, Jesús, en el corazón de tus hijos. Somos tu iglesia, Señor Dios, y funcionamos con esta maqueta. Esta gloriosa maqueta que tú pusiste de nosotros, Señor. Este tabernáculo y templo no era lo definitivo que tú querías, sino que era algo que ocurrió producto de la desobediencia del hombre, hasta lograr, Señor, tu objetivo, lo que somos hoy. Pero, Señor Dios, perdónanos muchas veces por ignorar estas cosas. Por pensar, Señor Dios, que estas cosas solamente son pasado y quedaron en el pasado. Enséñanos, Señor Dios, a mirar tu palabra y llevarla a la práctica este día. Toca tú, Señor, cada corazón que no busca de ti. Cada corazón, Señor, que no ejerce su sacerdocio. Y llénanos, Señor Dios, de tu revelación. Tu palabra es eterna. Y sin duda hay muchas cosas, Señor, que yo no dije y tú quieres seguir revelando. Por esto, Señor, crea hambre a tus hijos de tu palabra. De experimentar, Señor, tu gloria a través de tu revelación y vivirla, Señor Dios. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Y queremos, Señor Dios, vivirla de esta manera. Yo te ruego, Señor, que tú des esta motivación a tus hijos. Que no tan solo quede una palabra bonita, sino que quede revelación en el corazón de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Por esto, mi hermano, te invito a buscar de la palabra, a escudriñarla, porque la palabra es un tesoro. La palabra te va a enseñar a vivir, te va a redarguir, va a penetrar, como dice la palabra, va a entrar y va tal vez a tener que sacar algunas cosas. Tal vez algunas cosas tengan que salir con dolor. Me refiero a la confesión, me refiero al cortar situaciones en la vida que tal vez nos gusta hacer, pero son pecados. Entra esta espada de dos filos, pero cuando sale, sana. Todo el pecado es quemado afuera y es entregado como olor fragante en nuestra adoración al Señor. Amén. Así que te animo a que tengas una semana bendecida y llena de la gloria del Señor y también viviendo el propósito original de Dios.